y vamos a empezar a compartir el material que ustedes ya tienen publicado. Vieron que tan pronto me avisaron de que este tema lo iba a dar yo, preparé algo rapidito para que podamos trabajar en el día de hoy. ¿Están viendo cómo comparto la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bien, porque hubo algunos cambios en Google Meet muy bonitos estéticamente, pero no sé si han cambiado formalmente. Por eso quizás les pregunte de que si vemos lo que yo estoy mostrando. Bien, el tema que vamos a ver hoy es cesárea, ¿sí? La cesárea en el contexto de la salud obstétrica es una cirugía de alta complejidad. Es decir, no hay que minimizar, porque hasta ahora pareciera como que la obstetricia circula por algo que fuera demasiado natural y donde no hay mucho riesgo o cosas por temer. Bueno, eso hay que, ustedes ya hemos visto un capítulo de patología obstétrica que desmitificó absolutamente ese concepto, que no hay que confundirlo con el trabajo de parto, ¿sí? Y toda esa cuestión holística alrededor de que es la naturaleza la que hace parir, ¿sí? Hoy la técnica, la ciencia ha atravesado absolutamente todos los cuerpos y es muy arriesgado que eso deje de serlo, ¿no? Esto de parir en casa, tenerse hijos en casa, no es nada aconsejable. La estadística muestra que la posibilidad de problemas es altísima, como la de cualquier niño que nace en un hospital. El tema es que en un hospital tenés la seguridad de los profesionales y la técnica de vanguardia al cuidado. En cambio, en el domicilio es muy difícil, porque son muy pocos los actores y los recursos disponibles. Entonces, saliendo de esa cuestión, ¿no?, que es muy puntual para cosas coyunturales muy pequeñas dentro del trabajo de parto, que ya lo habrán visto con la profesora Juárez, la cesárea es una cirugía de complejidad alta, ¿sí? Por eso hay que desmitificar que el cuidado pre, intra y postoperatorio parece ser que una cirugía de muy baja complejidad. No, vamos a ver que es una cirugía de muy alta complejidad, que tiene sus riesgos, ¿sí? Y que tiene los cuidados enfermeros por brindarse, tal cual ustedes aprendieron, por ejemplo, en cirugías de abdomen. ¿Qué cirugías de abdomen vieron el año pasado? Les pregunto a ustedes, Vesicular. ¿cuál? Vesicular, biliar. Vesicular. Bien. ¿Alguna otra más? ¿Vieron alguna otra patología que irrumpa en el abdomen sin ser, la paratomía? No. Bueno. No, profe. Bueno, pero vieron cuidados de enfermería en el postoperatorio. Las generalidades la vieron. Sí. Bueno, vamos a ver. Digo, vamos a ver qué recordamos de eso, que imagino que debe ser interesante lo que recuerden. Y más que yo lo necesito para trabajar hoy. Bien, de cesárea, antes de ver algunos videos y leer los textos, porque como yo siempre les digo, los textos que yo publico los leo con ustedes, ¿sí? Lo único que agregué a lo que ya tenían de parte de la profesora Juárez es una guía de recomendaciones, una guía de preguntas en base a la guía de recomendaciones. Esta guía de recomendaciones es del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, de la Ciudad de Buenos Aires, que como yo ya les dije, son muy vinculantes estos artículos para la práctica de la enfermería y de la medicina obstétrica neonatal. Y luego de este texto que se llama Control Preconcepcional, Prenatal y Puerperal, vamos a ver las cuestiones del puerperio, que también es un texto que ya les había dejado la profesora. De esta guía, yo voy a usar una guía de preguntas que uso a la tarde, pero que ya están con respuestas, ¿sí? Digamos, es una guía que yo le doy al alumno a la tarde para que responda a partir de la guía y una búsqueda bibliográfica. Como los tipos son tiranos, yo directamente ya la guía se la subo con las respuestas y vamos a trabajar a partir de esa guía. Pero la fuente es la guía de recomendaciones para cesárea. ¿Está? Eso es lo que vamos a ver dentro de un ratito.
Primero lo que quiero es que repasemos anestesia. ¿Vieron algo de anestesia el año pasado? Sí. Muy bien. Entonces, esto va a ser un repaso rapidito de lo que hace a la anestesia, porque la anestesia es algo que vamos a usar durante la cesárea, como una cirugía. Pero también vamos a hacer un lugarcito a la anestesia epidural, que es muy usada frecuentemente para el trabajo de parto. Para un trabajo de parto que se está siendo prolongado, ¿sí? Con secuencias contráctiles muy dolorosas y donde la paciente está perdiendo la capacidad de colaboración por el dolor y el cansancio. Entonces, la anestesia epidural tiene un capítulo dentro del trabajo de parto donde aparece a fin de eh, eh, como amonigerar, ¿sí?, el dolor y permitir que la mujer se preste más colaboradora, con menos dolor y pueda concentrarse en el trabajo de parto y ya no tanto en el dolor en sí mismo. Por eso vamos a ver dos tipos de anestesia. La raquidia, que es la que más usamos en la cesárea, y la epidural, que es la que más podemos usar en el trabajo de parto, ¿sí? A veces la epidural también me puede servir para sobrellevar una cesárea, ¿sí? Pero difícilmente se dé al revés, una anestesia raquidia para un trabajo de parto. Eso no, siempre es al revés. La epidural para el trabajo de parto y puede llegar a usarse para para una cesárea. Profe, ¿Sí? hay compañeras que quieren entrar. Ah, a ver, acá estamos. Bien, ahí admití una persona que estaba solamente a la espera. Gracias. Bien. Gracias. No, gracias a ustedes. Entonces, decíamos la raquidia, la usamos para la cesárea, pero no la vas a usar para... ahí están todos. Esperen que admito. Bien, admitimos a los colegas. Ahí está. Muy bien. Entonces decíamos, la epidural, trabajo de parto y puede extenderse para una cesárea. En cambio, la anestesia raquidia solamente es para la cesárea, no te sirve para un trabajo de parto. Ahora vamos a ver por qué no me sirve. La anestesia, recuerden que es un procedimiento médico, lo hace un anestesista, ¿sí? No lo hace el médico obstetra, no lo hace la licenciada en obstetricia, no lo hace el licenciado en enfermería. Tiene que poder venir, Profesor, ¿sí? yo tenía entendido que el anestesista antes era un técnico anestesista. ¿Puede No, ser que ahora tiene que ser doctor y luego anestesista, o sea, la especialidad? le cuento. El médico anestesiólogo, ¿sí? Es una especialidad de la medicina que hace su residencia y luego su residencia específica en anestesia. Es una de las especialidades más difíciles que casi hay en la actualidad. Además que tienen cupos muy pocos para poder ser residentes. El técnico anestésico, si el técnico de anestesia, es un técnico que solamente prepara la mesa de anestesia, nada más. No puede emprender, no puede monitorizar, no puede finalizar una anestesia. Es como una instrumentadora quirúrgica, alcanza cosas, pero lo que alcanza tiene que hacerlo con mucha seguridad y saber lo que alcanza cuando se le pide, ¿sí? Pero un técnico de anestesia no toca al paciente, acomoda el equipo, se asegura de tener el equipo en correctas condiciones, contar con las drogas que el médico va a pedir y nada más. ¿Mm? Pero buena tu pregunta para no confundir, ¿sí? Una anestesia, acá el que hace la anestesia es un médico anestesista, no lo hace ni siquiera el médico obstetra, ¿sí? Así que imagínense, si no lo hace el médico obstetra, es raro que un técnico quiera anestesiar a un paciente. Acá las cosas recuerden que eso la medicina siempre se hace muy cargo de eso, de dividir las competencias, ¿sí? Cosa que los enfermeros no hacemos, ¿sí? Los enfermeros realmente creemos que todo lo podemos hacer y así nos va la vida. En cambio, los médicos se ocupan muy bien
de respetar sus especialidades y sus competencias. Porque es lo que debe ocurrir, ¿no? Si yo tengo un problema cardiovascular, voy a ir a consultar a un cardiólogo, ¿sí? El traumatólogo, ¿qué me va a decir? Vaya a un cardiólogo. O él mismo va a pedir la interconsulta, pero no se va a hacer cargo de mis problemas cardiológicos. Bien. Entonces, la anestesia es un procedimiento médico, por parte de un médico especialista en anestesia, que tiene como objetivo bloquear temporalmente, lo estoy leyendo lo que dice acá para empezar a explicar, la capacidad del cerebro de reconocer el estímulo doloroso. Generalmente, lo que bloquea, ¿sí?, son las redes que permiten simpáticas y parasimpáticas y vagales para detener la capturación del estímulo doloroso y que haya una respuesta a ese estímulo, ¿sí? Por eso siempre el concepto es bloquear temporalmente, ¿sí?, el reconocimiento por parte del encéfalo del reconocimiento doloroso, del estímulo doloroso. Gracias a la anestesia, los médicos son capaces de realizar cirugías y otros procedimientos invasivos, ¿sí?, sin que el paciente sienta el dolor. Las más comunes son lo que habrán visto el año pasado, anestesia general, que siempre se utilizan gases, ¿sí? También hay formas parenterales, como el propofol, eso también es parte de la anestesia general. En cambio, las que nosotros vamos a estar viendo hoy es anestesia epidural y anestesia raquídea, que como hoy explicábamos hace un ratito, fíjate que la epidural es para el trabajo de parto y la raquídea para la cesárea. La epidural puede extenderse a la cesárea. Anestesia raquídea, ¿sí? Dice que es la administración de un anestésico local en un espacio en particular. ¿Cuál? El espacio subaranoideo o intradural. Esto, si ustedes se acuerdan, que después de la piel, el tejido celular subcutáneo y el periósteo, viene el cráneo, y después del cráneo, estoy pensando en el cráneo, te viene la dura madre. Después de la dura madre, ¿qué viene? Anatomía, colegas. Después de la dura madre, ¿qué meninge viene? La médula. Vía madre. No, ¿cómo? Vía madre. No, tampoco, la aracnoides, y luego la pía madre, y luego te viene la médula, ¿sí? Muy bien. Esas son las tres meninges, seguramente lo vieron el año pasado cuando vieron meningitis en clínica médica o en anatomía, se ve siempre. Entonces, acá lo que se busca es alojar por inyección, ¿sí?, un anestésico local, ¿sí?, que es parenteral, en ese espacio. ¿En cuál? En el subaranoideo, por debajo de la aracnoides. Entonces, para alcanzar ese espacio, tuve que haber atravesado la dura madre y la aracnoides, como meninges, ¿sí? ¿Para qué? Para bloquear el estímulo nervioso sensitivo, que no sienta la paciente, motor, que no haya respuesta de movimientos, ¿sí? Y autonómico es que no haya movimientos involuntarios, ¿sí? Como por ejemplo, una contracción involuntaria como un calambre, ¿sí? Yo no digo calambres, digo movimientos o contracciones musculares involuntarias. ¿Sí? Acá hay una parte que yo dejé acá, calambres. Bueno, esto después, recuerden, no se dicen calambres. Tienen que decir, mi paciente tiene contracciones musculares involuntarias dolorosas. ¿Sí? Si quieren hablar con propiedad. Ahora, si quieren hablar mal, digan calambres. Yo creo que ustedes tienen la necesidad urgente de hablar con propiedad. Entonces, como decíamos, la anestesia raquídea lo que intenta es bloquear el estímulo nervioso, evitar una respuesta sensitiva, que no sienta dolor, motor, que no haya movimientos que la paciente quiera autónomamente realizar, ¿sí? Mover una pierna, por ejemplo, y autonómico son aquellos que son contracciones involuntarias, ¿sí? Que a veces el cuerpo involuntariamente se mueve. Cuando dormimos, el cuerpo mueve muchísimo durante la noche. Eso es lo que intenta la anestesia raquídea a partir de volcar
un anestésico en el espacio subaranoideo, ¿sí? Muy bien. Con esta anestesia se consigue un bloqueo que se llama secuencial, ¿sí? Es decir, secuencialmente, ¿qué significa? Bueno, se suele ir de menos a mayor complejidad. Y fíjate que dice, comenzando por fibras nerviosas, ¿sí? Que controlan lo que es lo autonómico, es decir, los movimientos involuntarios, termoanalgésicas, es la sensibilidad que puede tener la paciente al frío, al calor, al tacto, ¿sí? Por eso los pacientes cuando empiezan a tocarla no siente que están tocando, por ejemplo, su abdomen, su cadera o sus piernas, tampoco sienten el frío, el calor, en relación a partir de dónde está el bloqueo, y terminando por las sensaciones de tacto, presión y motricidad. Va a perder la capacidad de moverse. Si yo le presiono un pie, no lo va a sentir, y si la toco, tampoco, ¿sí? Entonces, por eso se llama bloqueo secuencial. Para realizar la anestesia raquídea se tiene que introducir una aguja, pero de muy pequeño calibre, ¿sí? Casi son agujas especiales, ¿eh? No es una aguja 25G, 21G, no, son agujas especiales que están diseñadas para alcanzar el espacio subaranoideo, dentro de la columna vertebral. Enseguida se inyecta un anestésico en líquido que mezcla con el líquido cefalorraquídeo, porque recuerden que debajo subaranoideo y la pía madre, en ese espacio que queda entre la meninge aracnoidea y la pía madre, que es la más interna, ahí en el medio circula el líquido cefalorraquídeo, que es donde yo hago una punción lumbar, que eso habrán visto el año pasado. Entonces, acá el anestésico se pone en volúmenes muy pequeñitos porque se juntan con el líquido cefalorraquídeo. Recuerden que es un espacio, ¿sí?, que no tiene mucha capacidad de tolerar más volumen que el propio que ya circula, que es el líquido cefalorraquídeo, produciendo relajación muscular y adormecimiento temporal, ¿sí? Cuánto dura la droga es el tiempo que va a durar la anestesia. Esto obviamente se calcula por superficie corporal. No es y además de la superficie corporal, la cirugía a la cual está expuesta una persona. La anestesia epidural, que esta también se escucha mucho, ¿sí? Y es la que yo les digo que la pueden usar en el trabajo de parto, ¿sí? Pero también en la cesárea. Generalmente se usa poquito en la cesárea porque se tiene muy poco control en la epidural de las actividades motoras del paciente. Un paciente, también que depende de la dosis, obvio, que uno esté consumiendo, pero generalmente, para no aumentar el caudal de dosis, están bien separadas. Epidural para el trabajo de parto, que el paciente que no va a ir en una cesárea, pero queremos hacer un poco más placentero y sobrellevar un trabajo de parto un poco menos doloroso, y la raquídea la dejas para la cesárea. Es la administración de un anestésico local y o derivados opioides. Fíjate que acá, a diferencia de la raquídea, que siempre usa anestesia, acá podemos usar anestesia, sí, pero también podemos usar derivados opioides, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué derivados opioides conocen ustedes? Morfina, no, ya te digo, la morfina no. ¿Qué otros derivados conocen? Tramadol. Tramadol, Muy bien, ¿cuál más? Ketanina. No, la ketamina no es un opioide. ¿No? Codeína. No. La codeína es bioral. Fentanilo. Fentanilo, muy bien, el fentanilo, perfecto, es el que más estamos usando. La meperidina también se está usando, ya está un poquito menos usada porque el fentanilo es como que entró y abarcó mucho, ¿sí? Y estos se inyectan en el espacio epidural, por debajo, por fuera de la dura madre, ¿sí? Ahora vamos a ver acá, en este dibujo, esto de dónde va cada anestésico. Fíjense que acá tenemos anestesia. La espinal es la raquídea, ¿sí? Que fíjense, la flechita va al espacio subaranoideo, ¿sí? Traspasando la piel, obviamente. Esto es la columna lumbar, ¿eh? Esto se hace a nivel lumbar,
lumbar es L2, L3, L3, L4, L4, L5. Los espacios, ¿sí?, intervertebrales, en los espacios intervertebrales, mirando uno al paciente de atrás, se localiza estos espacios intervertebrales lumbares y se procede a colocar una aguja que tiene que ir alcanzando estos espacios. Por eso los anestesistas que hacen estas actividades, estas funciones, tienen que tener especialidad a su vez en este tipo de anestesias, ¿sí? No todos los anestesistas la hacen, ¿sí? Por eso hay siempre un anestesista abocada a la actividad obstétrica, ¿sí? Porque estas anestesias son muy pocas usadas en un adulto que no esté embarazado, ¿no? Esperen que vamos acá, ok. La anestesia espinal o raquídea avanza, ¿sí?, más allá de la dura madre, alcanzando el espacio subaranoideo, y ahí con la intimidad de la médula espinal. En cambio, la anestesia epidural no avanza, ¿sí?, no va más allá de antes de la dura madre, ¿sí? Por eso se llama epi, alrededor de la dura madre. ¿Alrededor dónde? Fuera, ¿sí? Esto hace de que allá, ahora vamos a ver el tema de las diferencias, de la rapidez o no de las drogas, porque no es lo mismo estar fuera de la dura madre que estar ya por dentro de la dura madre y por debajo del espacio subaranoideo, ¿sí? Eso hace que la medicación absorba mucho más rápida, y por eso vamos a ver que la instauración del bloqueo, ¿sí?, sensitivo, motor, autosómico, autonómico, sea mucho más rápido en la anestesia raquídea que en la anestesia peridural o epidural, ¿sí? Volviendo acá, decíamos que la anestesia epidural es la clásica que requiere generalmente la colocación o la inserción de un catéter, ¿sí? Ahora vamos a ver un video. ¿Para qué? Para que se inyecte la anestesia o los opioides, o eventualmente se perfunda una infusión continua de estos fármacos. Acá no hay contacto con el líquido cefalorraquídeo. Por eso acá los volúmenes suelen infundirse y suelen ser un poco más generosos en cantidad que la raquídea, que sí entra en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Al igual que la anestesia raquídea, la epidural permite graduar la profundidad del bloqueo, del estímulo vegetativo, del sensitivo y del motor. La anestesia epidural es muy similar a la raquídea, sin embargo hay diferencias. Por ejemplo, en la anestesia epidural se inyecta un analgésico en la región epidural, que se encuentra alrededor del canal espinal, por eso se llama epidural, y no precisamente dentro, como en el caso de la anestesia raquídea. Como yo decía, acá no estamos avanzando sobre la dura madre, estamos fuera de la dura madre. En la anestesia epidural se inyecta un analgésico por catéter, que se implanta en el espacio epidural, ¿sí? Mientras que la anestesia raquídea, ¿sí?, subaranoidea, acordate, la raquídea es la subaranoidea, el anestésico es administrado con una aguja una sola vez. No se dejan catéteres, ¿sí? O generalmente no se alojan catéteres. En la epidural se administra el anestésico casi continuamente a través de un catéter, como es un video que ahora vamos a ver. La anestesia epidural puede todavía ser administrada en el postoperatorio, ¿sí? Por eso hay pacientes que continúan con ese catéter en un puerperio, habiéndose usado durante el trabajo de parto, para controlar un poco más el dolor las primeras horas. Siempre por bombas de infusión, obviamente. La cantidad de anestésicos administrados es mucho menor en la anestesia raquídea. Como yo le decía, en la anestesia raquídea tenés que compartir lo que vos administres con el líquido cefalorraquídeo. Por eso los volúmenes son muy pequeñitos en la raquídea. Ambos tipos de anestesia regional traen complicaciones. Y acá tenemos, bueno, obviamente, por falla en la punción hemática, digamos. Acá es cuando el paciente, por ejemplo, mueve, ¿sí?, accidentalmente durante la punción y uno rompe capilares o vasos, ¿sí? Entonces, la salida de sangre por la aguja, principalmente en la forma raquídea,
hace que la técnica deba repetirse. Parestesias, ¿no? Que es una sensación asociada a la punción donde hay hormigueo. ¿Qué habíamos dicho de los calambres? Movimientos o contracciones involuntarias, ¿sí? Contracciones involuntarias dolorosas. Hipotensión arterial, ¿sí? Hipotensión arterial, ¿no? Que está debida a la vasodilatación que provoca el bloqueo simpático. Acuérdate, si yo bloqueo la actividad simpática, ¿sí? Para que sea más fácil, ¿qué genera la actividad simpática? Si yo te digo, ¿qué genera la actividad simpática, como del sistema nervioso periférico? Si yo te digo, decime dos palabras que tengan que ver con la actividad simpática del sistema nervioso. ¿Qué hace lo simpático? Hace movimientos involuntarios. Bien, pero acá estamos hablando de la hipotensión arterial. Entonces, en tanto a la función cardiovascular, ¿qué hace la actividad simpática sobre la actividad cardiovascular? Regula la acelera. arterial. ¿En qué sentido? Hace que La acelera. aumente la tensión arterial. Muy bien, genera aumento de la resistencia arterial, del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca. Claro, es una contraria a lo que está pasando en el Claro. sistema. Ahí acá te dice al revés, te está diciendo, ojo, que el paciente puede hipotensar porque hay, por la anestesia, un bloqueo simpático. Es decir, si se bloquea simpáticamente al paciente, se exacerba lo parasimpático. Y lo parasimpático, obviamente, va a promover la hipotensión arterial, la bradicardia, ¿sí? Alteraciones en la capacidad ventilatoria, náuseas y vómitos, esto es generalmente provocado por la misma hipotensión provocada por el bloqueo simpático, pero también puede estar, cuando es raquidia, por el aumento de la presión endocraniana promovida por líquido subarraquídeo más anestésico. Retención urinaria por bloqueo del músculo detrusor vesical. Esto ocurre generalmente cuando fue mucho más prolongado el trabajo de parto con inapropiadas cantidades de anestésicos y analgésicos por esa vía, en la raquidia también. Por eso vamos a ver que la retirada de la sonda vesical en puerperio de cesárea, ¿sí? Requiere un mínimo de 12 horas de espera, ¿sí? Recuerden, para sacar la sonda vesical, es decir, para emprender la retirada, no es que yo voy y se la saco, hay todo un procedimiento de retirada. Lo primero que te dicen es, usted debe esperar 12 horas, ¿sí? 12 horas después de administrada la última dosis de anestesia, usted puede querer emprender la retirada. Y en emprender la retirada ya vamos a ver que hay todo un proceso, un procedimiento para retirarlo. Pero esto ya tenés que recordarlo, ¿sí? Ninguna sonda vesical de una cesárea, post-cesárea, se retira antes de las 12 horas, ¿sí? Porque sabemos que aún persiste la posibilidad del bloqueo del músculo detrusor vesical y eso va a generar que el paciente no orine, ¿sí? Yo le saco la sonda y el paciente va a hacer ¿qué? ¿Cómo se llama cuando el paciente no orina y uno palpa una vejiga globosa llena de orina? ¿Cómo se dice eso? ¿Mi paciente qué tiene? No, Anuria. no, Anuria. ¿Te dijo anuria? No. Acá globo es un vesical, problema- profesor. ¿Cómo? Un globo vesical que le... Perfecto, perfecto, excelente. Acá tenés el problema de la presión del globo vesical, ¿sí? Entonces, acuérdate, antes de las 12 horas, no. Después vemos cómo es el procedimiento. Profe, No el problema del disculpe, bloqueo, ¿sí? yo tuve cesárea y me la sacaron a las 6 horas. Bueno. A ver, esto como la otra vez hablábamos, uno puede leer los protocolos e informarse el fundamento de por qué hay cosas que deben hacerse de una manera y no de otra. Ahora, si ustedes me dicen, y yo fui, me dijeron esto, me hicieron lo otro, bueno, ahí un poco está en ustedes como no oponerse, pero decir, pero ¿y si esperamos mejor que desaparezca el bloqueo del músculo detrusor
no sea cuestión que le saquemos antes la sonda y la paciente empieza con dificultad para la micción, que se le forma un globo vesical, y eso después requiere un tratamiento también. Entonces, acá estamos viendo protocolos, ¿sí? Que están fundamentados científicamente. Después, bueno, obviamente, recuerden que el protocolo se tiene que acomodar en el paciente, ¿sí? No el paciente al protocolo. Pero estos protocolos y algoritmos de trabajos están, como ya les dije, están muy supervisados científicamente y dicen por qué hay tiempos que son mejor esperar que adelantarlos. Ahora, que ocurran estas cosas en otros lados, no sé qué decirles. Depende de cada lugar y bueno, dependerá, ahora que está en manos de ustedes, también un poco el decir, exigir, ¿no? Exigir como cliente, exigir como amigo de esa persona, ¿sí? Algo simple, no sé, a mí el otro día me llamó un exalumno que trabaja en un sanatorio de Avellaneda, acá de la provincia de Buenos Aires, y me dice, estoy con faringitis y intensa cefalea. Trabaja en un área COVID del sanatorio. Fue al hospital Gandulfo, le dijeron que no tenía criterio para hisopado. Yo le dije, bueno, urgente venite al hospital Durán. Le digo, ¿qué querés que te diga? ¿Qué vas a hacer? ¿Ir a otro hospital para que te digan lo mismo? No, venite al hospital Durán. Lo hizo paro y dio positivo. ¿Entendés? Yo te puedo decir, mirá, dos premisas de caso sospechoso y ya está, tenés que hisoparlo a la persona. A mí me vino una persona con 37,5 y cefalea, lo hisopo. Dolor muscular, mialgias y faringitis, lo hisopo. Es decir, 2 puntos de la lista que sabemos todos que son de caso sospechoso, tenés que hisoparlo. No lo puedes mandar a la casa, ¿sí? Lo mandás a la casa después de hisoparlo. Pero bueno, son cosas que pasan. Vos decís, a mí me la sacaron 6 horas antes de lo que ahora estoy escuchando que es lo aconsejable, ¿sí? Porque en medicina siempre se aconseja, ¿sí? Porque entre los médicos no se van a ellos mismos a contradecir. Entonces uno dice, se aconseja esto y por lo otro, ¿sí? No se obliga, pero se aconseja. Creo que en tu situación seguramente, bueno, ellos consideraron que lo mejor para tu caso era la retirada a las 6 horas, pero bueno, la bibliografía dice que a las 12 horas es mucho mejor de la última dosis de anestésico. Ahora después vamos a hablar un poco más. Pero como ya les digo, a veces no se siguen los protocolos, aún en casos como el COVID, por ejemplo. No, sí, eso sí, pero mi tema fue, bueno, que yo tuve por cesárea, me sacaron la sonda vesical a las 12 horas, pero nunca vino el médico a verme, vino directamente la enfermera. ¿A las 12 horas o a las 6? A las 6, a las 12 de la noche vinieron y me lo sacaron. Pues yo tuve a las 6, a las 12 de la noche vinieron, me la sacaron, nunca me vio el médico. Bien, el Hasta médico... el domingo a la mañana que vino me dijo, bueno, ¿la enfermera te limpió la herida? No. Bueno, que te limpie la herida y te vas. Bien. Ustedes un poco ya van a ir tomando control de esas situaciones, pero también que no pase, que no vuelva a pasar siendo ustedes ya enfermeros. La enfermera, digamos, es la que se encarga de estos procedimientos de retirada y de supervisar y evaluar la retirada de la sonda vesical. Ahí falló que la enfermera, mirá que quizás a veces los médicos ponen la indicación retirar a las 24 horas. A las 24 horas de tu caso, ¿no? Es decir, 6 de la tarde, 18 horas volviste de la cesárea y el médico dijo, bueno, a las 24, a las 12 de la noche retirar la sonda. Si a mí eso el médico me lo pone, es una indicación médica, bueno, yo voy a evaluar si ese paciente está en condiciones de retirada. Quizás vos decís, che, es a las 12 horas, pero la paciente reúne todos los requisitos para poder retirarla, se la retiro, ¿sí? No me voy a pelear con el médico por las 12 versus 6 horas, pero si la paciente está en condiciones, y luego voy a seguir evaluando a esa paciente. Ahora, si la enfermera la retiró y nunca más se hizo cargo del cuidado posterior a la retirada, ahí es un problema de la enfermera. ¿Sí? No, es que vinieron, me la sacaron y no vinieron más. Aparecieron recién al otro día a las 6 de la mañana con el medicamento.
Bien, ahí está entonces lo que ustedes tienen que hacer. Yo no puedo ser esa misma enfermera, ¿sí? Cuando a mí me toque ser enfermera, eso a mí no me va a pasar, ¿sí? Y no voy a hacer poner a una persona en una situación de riesgo. Fíjate vos, que después de los años que han pasado, seguís recordando cómo una enfermera descuidó tu atención médica. No, fue el año pasado. Bueno, No pasaron muchos años. Bueno, por un lado, mejor aún, en el sentido de decir, bueno, esto a mí no me va a pasar como enfermera, o por lo menos mis pacientes se podrán quejar de que en esa noche, en 3 oportunidades, fui a valorar si orinaba o no orinaba. A lo sumo... Profesor, a mí Sí. me la retiraron directamente en quirófano. Así No. que entonces, una vez que te la aplican, desde ese momento uno calcula más o menos 12 horas en adelante para retirarla. No, a partir de la última dosis de anestesia. Ah, bien. A partir de la última dosis de anestesia se calcula ya las 12 horas. Generalmente las 12 horas, para que uno no esté preguntando ¿cuándo fue? Y bueno, la paciente llega de la sala de partos y ahí son 12 horas. Ah, ¿sí? bien. No andamos en... Profesor, Sí, la herida que me estaban hablando recién, sí. ¿la tiene que limpiar la enfermera o la tiene Bien. que limpiar el Primero. médico? Bien, primero les digo que los que estuvieron conmigo o ya me vienen escuchando hace un par de meses atrás, las cosas se limpian, ¿sí? Yo recién limpié acá la mesa donde estoy trabajando. En cambio, Bueno, ustedes, perdón. claro, cuando yo me baño me higienizo. En cambio, si yo tomo clorexidina o iodopovidona o alcohol al 70% y lo paso sobre la piel, estoy haciendo antisepsia. Y sobre una herida quirúrgica, las primeras curaciones planas, eso se llama curación plana, que es sacar la curación vieja y hacer una nueva, antiséptico de por medio, eso se llama hacer antisepsia de la herida quirúrgica y una curación plana, es decir, volver a poner una gasa estéril con sus cintas hipoalergénicas a su alrededor. Miren, acá hay dos posiciones. Hay una enfermería antigua que dice, ay, si no lo ve el médico, yo no lo puedo tocar todavía. Bueno, eso es una enfermería antigua. A mí me enseñaron eso, pero como yo tuve la suerte que ya en mi primer año empecé a trabajar en una terapia intensiva de pediatría del Hospital Italiano, tenía enfermería avanzada y las curaciones se hacían cuán pronto se necesitaban hacer. Yo no necesitaba que estuviera el cirujano, el médico, no. Si yo veía la necesidad, yo me encargaba de solucionar la necesidad. Si veía una herida de un paciente que recién me llegaba de cirugía y esa gasa, esa curación plana, empezaba a impregnarse de sangre, cambiaba, hacía una nueva curación plana e informaba en mis registros de enfermería y cuando pasaba al médico le decía, ¿sabés que este paciente que llegó hace 3 horas le tuve que cambiar la curación plana porque estaba impregnándose de sangre, como quizás lo está haciendo ahora, ¿sí? Porque quizás ese paciente está teniendo un problema de las anastomosis de las arterias o vasos que tuvieron, en mi caso eran pacientes cardiovasculares, entonces yo no podía no dejar de curar, pero no podía no dejar de avisar. Pero esa cosa de que hasta mañana no se toca porque lo ve solamente el cirujano o el médico, es una cosa de enfermera antigua hospitalaria, ¿sí? Lamentablemente es así. Pero ustedes tienen la obligación de, yo tengo un catéter, el médico pone un catéter central, a las 2 horas está todo impregnado de sangre. ¿Qué voy a decir? Ah, no, lo dejo así para que hasta que venga mañana el médico. No, le cambio la curación e informo al médico decirle, mira, ¿sabes que el punto de inserción donde colocaste el catéter tuve que cambiar la curación plana porque estaba toda impregnada de sangre? Quizás me dice, mira, sí, el paciente estaba con una coagulopatía. Y bueno, sí, va a sangrar. Cambiaremos cuantas veces sean necesarias. O quizás me dice, che, qué macana, porque el paciente no tendría por qué hacer eso. Y no, obvio. ¿Estará perdiendo pericatéter? Entonces, acá, por eso la importancia de prepararse para el mercado, ¿sí? Hay mercados que te van a decir, acá no pasa nada, no, esa curación la va a hacer el médico mañana, como si el médico, no sé, bajara de un ovni y es el mismo que puede hacer eso. Yo puedo ver una herida y puedo considerar si hay una licencia de herida, si hay un seroma en el futuro, ahora vamos a ver eso.
sea una complicación. Entonces, En una acá histerectomía hay también, dos enfermerías. en ¿Ok? una histerectomía también. Toda cirugía, ¿sí? En la única que te voy a decir, no toques la curación, es por ejemplo, como me pasaba a mí en neonatología, en prematuros con cirugía de corazón abierto, donde el cierre del tórax se hace 24, 48 horas después. A vos te llega un niño posoperatorio inmediato con el tórax abierto y debajo de un apósito transparente, grueso, se ve el corazón latir. Ahí sí no Ay, tocaba, ¿sí? Ahí sí Diego no tocaba, ni nadie tocaba, ni el médico que hacía recuperación cardiovascular tocaba. Ahí sí que esperábamos al cirujano, que para cerrarlo, o para cambiar nada, eso no se tocaba. Pero acá cualquier cirugía, chicos, no, el cirujano es cirujano, nada más. No, si la herida necesita cambiarse, la curación plana la hacen. Se saca lo viejo, se hace antisepsia, se pone una gasa nueva y se valoró esa herida. ¿Por qué está sangrando? ¿Es un sangrado en napa continuo? ¿Es un sangrado pulsátil? Eso lo vimos en hemorragias hace un mes atrás. Y ahí sí, el médico, le digo, che, ¿sabés qué? Tiene de los 20 puntos de sutura, hay 2 que están en disencia y está sangrando en napa, sale continuamente gotitas de sangre o tiene una salida pulsátil. No puedo esperar 24 horas para avisar, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Gracias. No, por favor, gracias a usted, porque estas preguntas son las que despiertan, es lo que haría en un aula que se mueva el conocimiento, si no es re aburrido yo estar leyendo y explicando. Yo pregunté cómo fue lo mismo, la pregunta de Jessica, porque, bueno, hace 3 años me hicieron una histerectomía y hasta que no vinieron los cirujanos y los asistentes no me tocaron la herida y después se me formó un seroma que después de externada, o sea, dada de alta, en la primer curación me tuvieron que dejar internada de vuelta 10 días. Por eso yo siempre, ya les digo, hay una enfermería que está como que sigue pensando que el médico, no sé, parece que fuera un dios caído del Olimpo accidentalmente en la tierra, o un nuevo Prometeo. No, señores, el médico es una persona que estudió, no sé, estudió 6, yo estudié 5, él hizo su residencia, yo hice la mía y seguimos estudiando. Y cada uno tiene sus competencias. Ahora, si uno va a tratar al médico como un ser superior y uno que es, no sé, el pie izquierdo, como la película, bueno, es un problema de la enfermería, ¿sí? Por eso yo a los médicos les digo, médicos, no les regalo títulos cuando dicen, ay, el doctor. ¿Qué doctor? Doctor soy yo, que hice un doctorado y defendí una tesis y la tengo aprobada. A mí sí me pueden decir doctor y por eso yo mi sello pongo doctor. Pero yo veo enfermeros que dicen, ay, doctor, ¿doctor qué? Doctor si me haces una tesis doctoral, si no, usted es el médico o la médica. A mí nadie me regaló ningún título, se lo puedo asegurar. Y menos el de doctorado. Entonces, hay que saberse posicionar en la sala o en la unidad de donde uno trabaje, ¿sí? Hasta cómo uno ve al enfermero, cómo viste, todo habla de uno, ¿sí? Hay enfermeros que todavía caminan por los servicios como agachando la cabeza, pasa al médico y como que se ocultan. Gente, por favor, sigue pasando, es una vieja escuela. No creo que sea la de ustedes, pero todavía está instalado esa cosa de la imagen del médico, como que todo lo sabe y todo lo decide. No. Ustedes, en la medida que estudian, van a poder decidir un montón de cosas. Si estudian, obvio. Bueno, sigo. Lumbalgia, sobre todo cuando hay intentos repetidos con agujas de diferente calibre o de gran calibre, ¿no? Dolor lumbalgia, dolor en las lumbares, cefaleas postpunción, tal cual pasa, esto se da en la raquidia. Cuando yo tengo exposición al líquido cefalorraquídeo y pierdo el líquido cefalorraquídeo o aumento el caudal de volumen circulando por el espacio subaracnoideo, promuevo la hipertensión endocraniana y promuevo como una especie de síndrome meningio con intensa cefalea.
Muy bien. Las diferencias entre una y otra, ¿sí? Tenemos el lugar subaracnoidea, epidural o epidural fuera de la dura madre. Los calibres de las agujas, como habíamos dicho, en la raquidia son extremadamente delgados. En cambio, la peridural, alrededor, por fuera de la dura madre, ¿sí? Son más gruesos y puedo dejar un catéter, como vamos a ver en el video. En la raquidia hay contacto con el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Acá se dice que, ¿cómo me doy cuenta que esa aguja llegó a ese espacio? Porque sale el líquido cefalorraquídeo. En cambio, en la epidural no sale el líquido del cefalorraquídeo porque yo no llegué a ese lugar y solamente hay algo que se llama la prueba de la resistencia, ahora vamos a ver en el video, donde el médico ve como que hay una pequeña resistencia a la infusión. Dosis de anestésicos son bajitas en las raquidias, pero duran mucho más, ¿sí? Por el tema del líquido cefalorraquídeo, y en cambio en la peridural son dosis más altas y duran mucho menos, ¿sí? Nivel anestésico, bueno, como os decía, depende obviamente de la dosis, más que del volumen, pero bueno, en la epidural son generalmente efectos menos prolongados, hay más autonomía del paciente, puede hacer fuerza, puede pujar, por eso se usa en el trabajo de parto doloroso. Es una mamá que yo le puedo decir que puje, que mueva las piernas, porque todavía tiene esa capacidad. Lo único que se logra es evitar el dolor de las contracciones. En cambio, en una raquidia, el paciente no mueve las piernas directamente, no siente nada, así que ahí no puede pujar, no puede levantar las piernas, no puede cambiarse de posición solo, ¿sí? Muy bien. La instauración del bloqueo en la raquidia es rápida y en la epidural es lenta, ¿sí? En unas no usamos catéter, dice usualmente, te dicen, como bueno, no debería usarse, puede pasar, sí, como todo, ¿no? Fíjate que medicina siempre te dice, puede pasar, usualmente no, ¿sí? Son palabras que te dicen como diciendo, mira, el 99 no, pero si vos encontrás el 0,1 sí, bueno, era posible. Muy bien, vamos a ver un video que es muy cortito de 5 minutos de cómo se hace la anestesia epidural. Y yo voy explicando algunas cuestiones porque no me gusta como dicen limpieza también, que acá también lo dicen. Bien, acá lo primero, ¿ven que dice esterilización de la piel? Recién decía, ¿lo vieron ahí? Sí, sí, profe, Bien. se ve. La piel no se esteriliza, se hace antisepsia, ¿ok? Bien, ¿se escucha, no, el video cuando lo estoy pasando? Sí, profe. Ok, bien. Yo voy a ir entrecortando algunas cuestiones para aclararlas. ¿Cómo se llama ese campo que está poniendo ahora la anestesista? ¿Campo estéril? Sí, todos son estériles. Muy bien, pero ¿cómo se llama ese campo que tienen a mano? Tiene un nombre. Campo liso. Campo liso. Ahí está buscando los espacios intervertebrales L2, L3, L3, L4, L4, L5. También lo haces haciendo, creo que esto se los expliqué en una burbuja que estuvimos a un grupo, que haces una proyección antero-posterior del ombligo. Digamos, tomás al ombligo y haces como un semicírculo hacia atrás y ahí vas a encontrar esos espacios intervertebrales. O tomás con las manos las crestas ilíacas y donde se juntan los pulgares en la columna, ahí también está ya en la zona lumbar. Son dos maneras rápidas que tenés de localizar a la columna lumbar.
ahí está haciendo una infiltración subcutánea. Y generalmente, ¿qué usamos para infiltrar? ¿Cómo se llama esa ampollita que vas a ir a buscar? ¿Con qué infiltramos el tejido y hacemos un gran ¿Vaso de abón? lidocaína, no, profe? Muy bien, lidocaína, perfecto. Que recuerden que la lidocaína puede ser con o sin epinefrina. Nosotros realmente para una punción usamos sin epinefrina. ¿Sí? Cuando usás con epinefrina, la epinefrina, ¿qué es? Epinefrina, ¿qué es? Es un derivado de la adrenalina y entonces es muy vasoconstrictora. Si vos vas a una herida, ¿sí? Vas a hacer un corte con un bisturí, te conviene con adrenalina, digamos con epinefrina. ¿Por qué? Porque cuando yo corte, el anestésico que estaba con epinefrina previamente, cada cortecito que yo haga, las arterias que van a hacer, se van a vasocontraer mucho, entonces va a haber menos sangrado. Pero en una punción lumbar es sin epinefrina, ¿ok? Ok, profe. Vieron que ahí inyectó y no vuelve. Si esto estuviera si fuera raquidia, apenas puso la aguja y antes de inyectarle algo, te vienen gotitas del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Como acá no estamos en ese espacio subaranoideo, sino que es por fuera de la dura madre, te permite inyectar y no tenés retorno. Ahí se enhebra el catéter. Se enhebra significa que entra por dentro de la aguja de metal. Eso es lo que antes decía la prueba de la resistencia, ¿no? Que uno aspira y no viene nada, ¿sí? Eso es propio del espacio epidural. Eso es le está poniendo un filtro, ¿sí? Para el catéter. Lo purga primero y lo conecta después.
Bien, eso fue entonces para que tengan una idea de lo que es el procedimiento de colocar un catéter epidural, que como vieron, no tiene una complejidad, no es una cosa del otro mundo, ¿sí? Pero está en manos de un médico anestesiólogo, ¿sí? Después, eso lo maneja anestesiología. Ahí sí aparece el técnico que controla la velocidad de infusión, preparó la droga, pero la inserción del catéter, su retirada y la supervisión es médica siempre, en todo momento. Y vimos la epidural, la que es propia del trabajo de parto. Les voy a abrir y vamos a tomar un pequeño recreo. Acá está entonces el artículo del cual yo me basé para hacer una guía de preguntas y responderlas, ¿sí? Y lo que ahora vamos a trabajar es la guía de preguntas con respuestas. Esto ustedes no lo tienen que hacer porque yo ya lo hice. Esto yo lo hice para el turno de la tarde, que doy estos mismos temas. Entonces, a partir de estas preguntas, leyendo el artículo, las podés responder, ¿sí? Y entonces terminamos leyendo como con lo más importante de ese artículo, ¿ok? Entonces, el artículo de fuente es este, y el artículo, esta guía que te sirve para estudiar, el tema cesárea, es el que vamos a trabajar hoy, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a descansar un poquito, dejo de presentar, terminamos la grabación como parte A y